especial manera. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Seamos más que agradecidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 6, del 1 al 14. ¿Puedes usar la mía? Juan 6, del 1 al 14. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Dios es bueno siempre y para siempre su misericordia. Juan 6, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria a Dios. Miren, grandes multitudes le seguían a Jesús y él las atendía a todas. Él no rechazaba a nadie. Él le daba sanidad, le daba libertad, restauración y perdón. ¿Quién así no iba a seguir a Jesús? No cierren la Biblia porque vamos a ir explicando algunos de los versículos poco a poco. Vámonos del versículo 3 al 6, donde dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuántas veces estamos en la posición de Felipe? ¿Cuántas veces el Señor nos prueba? ¿Y cuántas veces como Felipe nos mantenemos mirando con los ojos carnales y no los ojos espirituales? Felipe fue probado. Las pruebas de nuestra vida tienen, entre otros objetivos, hacernos crecer en la fe. Dios muestra su fe, y eso hizo Jesús a Felipe. Jesús quería mostrarle a Felipe que tenía que tener fe. Dice la palabra:
porque él sabía lo que había que hacer. ¿Cómo no lo iba a saber si era Jesús? ¿Cómo ya de antemano Jesús no podía saber que él no podía hacer milagros? No, él sabía lo que ya venía. Él lo sabía. Este momento era de una gran prueba para Felipe, pero para Jesús era un momento de que, mire, demostrar su gloria y su poder. Era un momento de revelarse él como el Hijo de Dios y el mismo Dios. Cristo se manifiesta como ese enviado del cielo. Y Felipe entonces aprende a confiar más en Jesús. Mire, Felipe andaba con él, era uno de los 12. Como andando con el mismo Jesús personificado y viendo todos los milagros que Jesús hacía, todavía había duda, todavía ellos no sabían caminar con los ojos espirituales, caminaban con lo que conocían. Así que hoy damos gracias a Dios por las bendiciones y gracias le damos a Él por las pruebas. Yo no sé usted, pero alguien aquí le ha dado alguna vez gracias, Señor, por la prueba que pasé. Mire, yo lo he hecho. Porque en medio de la prueba, Dios muestra su poder. En medio de la prueba, Dios te dice, deja ver, Felipe, cuánto tú confías en mí. Jesús sabía lo que iba a hacer. En tu prueba, Jesús sabe lo que va a hacer. Solamente Él te da ese paso, porque Él necesita ver cuánta es tu fe depositada en Él. Entonces, escuche esto bien que le voy a decir. Ninguna prueba que viene a tu vida toma por sorpresa al Señor. Antes de que la prueba llegue a tu vida, ya el Señor lo sabe. Quiero que te grabes esto en la mente. Antes que tu crisis llegue, ya el Señor tiene provisión de ella. Repito, antes que tu crisis llegue, ya Dios sabe cómo lo va a resolver. Porque Dios es proveedor por excelencia. Es necesario creerle a Él. Los versículos del 7 al 9, donde dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tanto? Miren, 200 denarios de pan no bastarían. Eso era todo lo que los discípulos cargaban encima. A Felipe se le olvidó mirar más allá de los denarios. Él se le olvidó mirar a Jesús. Solo miró las matemáticas del hombre. Y eso nos sucede a nosotros muchas veces. Pero Jesús lo estaba probando. Eran aproximadamente 5,000 varones. Esto es lo que está registrado en la Escritura. Pero con los varones estaban mujeres, estaban niños. No se sabe la cantidad exacta. Pero bíblicamente dice, registra 5,000 varones. O sea, solamente 5 panes y 2 peces. 5,000 varones. Y el Señor estaba aquí probando a Felipe. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de lo que sobró. De los 5 panes sobraron y todos habían comido. ¿Cuántas veces hemos estado en momentos de escasez y solo miramos lo que tenemos en nuestra casa, 5 panes y 2 peces, lo que tenemos en la alacena, lo que nos queda en la nevera, y cuando tú la abres, tú dices, solo tengo aquí 5 panes y 2 peces. Cuando nuestra mirada debe estar puesta en Jesús
Y cuando tú abres tu nevera y solamente ves 5 panes y 2 peces, lo que debes estar diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que debes estar diciendo es: gracias, Padre, porque puedo abrir mi nevera y tengo pan y tengo pez. Cuando tú pones tus panes y tus peces, o sea, tus ingresos en las manos de Dios, Él multiplica lo que depositas con una abundancia que te sorprende. No es fácil para muchas personas desprenderse. No es fácil para muchas personas entender el concepto del diezmo y las ofrendas. Hay algunas personas que dicen que ya eso es nulo. Mire, no lo es. Pero a esas personas se les hace difícil desprenderse. A lo mejor a este muchacho tal vez se le hizo un poco difícil. Mire, yo pensando, yo decía, a lo mejor ese muchacho estuvo todo el día para poder llevar esos 5 panes y 2 peces a su casa. Cuando vino Andrés y se los pidió, a lo mejor él titubeó. Eso no lo dice en la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que los que tenemos un poco de imaginación podemos pensar cómo se sintió el muchacho. Y él dijo: esto es todo el sustento que tengo para mi familia, lo mismo que la viuda. Entonces él decidió, por fe, vamos a darlo, porque Jesús y mis ojos pueden ver un milagro. Y así fue que Dios lo hizo. Miren, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y la pregunta es: ¿cuán agradecido está tu corazón a Él? Fíjese que Jesús le preguntó a Felipe y este le respondió, pero fue Andrés el que trajo al muchacho que tenía los panes y los peces. Le voy a decir qué representan esas dos figuras. Felipe representa al día de hoy los que se excusan porque no hay nada que hacer. O simplemente los Felipes de hoy en día son los que dicen: no tengo, no puedo. Los que representan a Andrés al día de hoy en las iglesias son aquellos que con diligencia ponen lo poco que tienen en las manos del Señor. Señor, yo te creo. Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo te doy. Aquí está. Esos son los Andrés. Mientras que los Felipe son los que dicen: es que esto no da. Es que esto no se puede. ¿Con qué vamos a hacer este proyecto para la iglesia si no tenemos con qué? ¿En qué posición te encuentras tú? ¿Eres un Felipe o eres un Andrés? La obediencia a su palabra derrota la incredulidad. Vamos al versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Los discípulos obedecieron a la palabra que el Señor les dio. Miren, los discípulos no murmuraron cuando el Señor dijo: vayan y envíen a las personas a que se recuesten en la hierba. No murmuraron, ni los discípulos se quejaron. El texto no nos dice que ellos cuestionaron la orden del Señor, nos dice que ellos obedecieron a lo que el Señor estaba mandando hacer. Dios nos manda a buscarle, Dios nos manda a servirle, Dios nos manda a diezmar, a ofrendar, y cuando lo hacemos Él nos bendice. Los pasos de fe y la obediencia activan la acción de Dios. La gratitud precede a los milagros de Dios. Agradece a Dios por la provisión recibida. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos.
Primero los discípulos obedecieron a la orden del Señor. Y las personas, por ende, obedecieron lo que los discípulos estaban diciendo de parte del Señor. Porque todos se sentaron como el Señor ordenó. Veamos el orden que hay aquí. Hay 3 pasos en este orden. Número 1, la palabra de Jesús. Jesús habló y su palabra fue viva. Número 2, fue la acción del hombre. Los discípulos obedecieron a la palabra del Señor y el pueblo también. Tercero, la acción de Dios. Dios, por la palabra dada por Jesús, por la fe y la obediencia, Dios actuó. Y dice ahí en el versículo, y habiendo dado gracias. Miren, lo primero que hizo Jesús fue darle gracias al Padre por los 5 panes y los 2 peces. Jesús no murmuró. Jesús no se enojó, ni como diríamos en Puerto Rico, Jesús no refunfuñó, sino que dio gracias a Dios. ¿Cuántas veces en escasez estamos refunfuñando? No tengo, ¿cómo voy a conseguir? Mire, en vez de refunfuñar, abra su boca para dar gracias al Padre. Gracias, Señor, por lo que tengo. A veces gente se enfoca mucho en lo que no tiene. Vamos a quitar eso. Debemos enfocarnos con lo mucho que Dios nos ha dado, con lo mucho que Él nos ha bendecido. Y si algún día te sientas a la mesa y no tienes que comer, gracias, Señor, porque hoy no tengo, pero mañana tu provisión me alcanza. Jesús dio gracias. Miren, solo en lo que va del año, que estamos terminando junio, Dios ha sido demasiado bueno con nuestra familia y con nuestro ministerio, que se ha mantenido de pie. Dios ha sido bueno por encima de nuestra infidelidad, por encima de que a veces no le buscamos como Él se merece, y por encima de todo, Él se ha mantenido amándonos a nosotros. Él ha sido fiel. Nosotros somos altamente bendecidos. Mire, dar gracias en griego es un poquito complicada la palabra. Se llama anthomologeomai, que quiere decir reconocer plenamente, celebrar plenamente. Por tanto, dar gracias o agradecer es reconocer la bondad de Dios y celebrar sus favores. Dios ha sido bueno, pues seamos agradecidos. No es simplemente gracias, Señor, es que te goces. Gracias, Señor, porque me has bendecido demasiado, porque has sido muy bueno conmigo. Versículo 11. La fe agradece a Dios por lo que vendrá. Y dice el versículo 11, la parte B, la segunda parte, dice: y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. La fe ve lo que no se ve y tiene la certeza de lo que no le ha llegado. Confía en la palabra de Dios, agradece a Dios porque Él cumplirá su propósito en ti. ¿Sabes por qué? Porque ya la palabra fue dada. Ya Dios habló sobre tu vida. Ya Dios te ha dicho que tiene propósito contigo. Ya Dios te ha dicho que te va a usar para su gloria. Ya esa palabra fue dada. Ya eso está hecho. Sea agradecido a Dios. Más adelante, en ese mismo evangelio, Jesús dijo, esto está en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de ese pan, vivirá para siempre. Aleluya, mire, la más grande provisión para el hombre es Jesucristo el Señor. Aunque el hombre busca saciarse con muchas cosas vanas del mundo, eso no llena al hombre.
Su llenura viene del cielo. Solo en Cristo el corazón del hombre encuentra salvación, encuentra paz y encuentra vida eterna. Cristo resucitó, está sentado a la diestra del Padre y volverá por la iglesia, voz del cielo. Está esperando que el Señor venga. Creemos en su venida y predicamos que Él viene. Agradezcamos al Señor por su sacrificio en la cruz. Pongamos nuestras vidas en sus manos y también todo lo que tenemos. Seamos agradecidos. Y para concluir este mensaje, la gratitud comienza reconociendo la bondad de Dios. Si usted siente gratitud, usted reconoce que la bondad de Dios le ha cubierto. Celebramos su provisión y confiamos en lo que vendrá, porque actuamos conforme a lo que Él ha hablado en su palabra. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Tenemos que ser más agradecidos. A veces somos agradecidos con otras personas, compañeros de trabajo, otros familiares. Somos súper agradecidos. A veces no sabemos ni cómo devolverle en agradecimiento un favor que nos hicieron. ¿Y por qué con Dios no? Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén.